Adaptación extrauterina. El recién nacido se va a encontrar en una temperatura de 37 grados en el interior del útero, va a pasar a una temperatura ambiente de 24 grados. Va a pasar de recibir oxígeno a través de la placenta a tener que realizar un trabajo respiratorio y a obtener glucosa mediante la lactancia materna con un trabajo de digestión cuando antes la obtenía directamente de la placenta. Esta adaptación por parte del recién nacido, para poder sobrevivir afuera del útero, consiste en 4 adaptaciones principales. Una adaptación cardiovascular, respiratoria, metabólica y térmica. Donde en la cardiovascular y respiratoria el primer minuto suceden los cambios más críticos para el RN, aún así estas adaptaciones duran desde horas, días a semanas. Donde la respiratoria y la cardiovascular van a estar muy relacionadas entre sí, donde suceden en simultáneo y se condicionan entre ellas. Factores que dificultan la transición en la madre: diabetes, infecciones, hipertensión, colestasis, trabajo de parto prolongado en el recién nacido, los pilares de la adaptación extrauterina, EG, edad gestacional, RCIU, reservas metabólicas, cardiopatías congénitas graves, malformaciones que afecten la integridad de sus órganos. Circulación fetal. El cordón umbilical tiene 3 estructuras vasculares, 2 arterias umbilicales y un vena umbilical. Arterias umbilicales llevan sangre desoxigenada, vena llevan sangre oxigenada, ambas conectadas a la placenta. La madre envía sangre oxigenada al útero, y el útero la envía a la placenta. La placenta le introduce la sangre a través de la vena umbilical de la placenta. La vena umbilical se dirige al hígado, se puede unir a la vena porta hepática o saltarse el paso del hígado y unirse a la vena cava inferior. Vena porta trae sangre desoxigenada y cuando se junte con la vena umbilical va a provocar el primer shunt fisiológico, donde se mezcla sangre desoxigenada con oxigenada. Resistencia vascular, resistencia de paso de sangre al hígado por los capilares sinusoides del hígado. A través de las venas hepáticas la sangre vuelve a la vena cava inferior. Segundo shunt fisiológico. Por el conducto venoso embrionario, dactes venoso, desemboca en la vena cava inferior. La vena cava inferior trae sangre desoxigenada del retroperitoneo, de los riñones, de las estructuras pélvicas, miembros inferiores, etc. Generando el tercer shunt fisiológico. La sangre que viene de la vena cava inferior, una gran porción termina dirigiéndose hacia el foramen oval, mientras que la vena cava superior, su gran mayoría termina dirigiéndose al ventrículo derecho. Cuarto shunt fisiológico. La sangre del ventrículo derecho, una parte termina dirigiéndose hacia las arterias pulmonares, pero una porción termina dirigiéndose por el dactes arterioso hacia la vena aorta descendente en su primer porción, generando un quinto shunt fisiológico. Mientras que del ventrículo izquierdo recibe sangre oxigenada por el foramen oval, pero al mismo tiempo recibe un poco de sangre por parte de las 4 venas pulmonares, generando otro sexto shunt fisiológico. Esta sangre del ventrículo izquierdo termina dirigiéndose del ventrículo izquierdo a la aorta y puede pasar que parte de esta sangre termine dirigiéndose a las venas pulmonares, generando el séptimo shunt fisiológico. Entonces vamos a tener 7 shunts. El primero entre la vena umbilical y la vena porta hepática. El segundo entre la vena porta hepática y la vena cava inferior. El tercero entre la vena umbilical por el dactes venoso hacia la vena cava inferior, saltándose la circulación del hígado. El cuarto entre la vena cava inferior mediante el foramen oval, pasando por la aurícula derecha a la aurícula izquierda. El quinto el ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar, donde se dirige por el dactes arterioso a la aorta descendente en su porción proximal. El sexto entre la aurícula izquierda por las 4 venas pulmonares. El séptimo entre el ventrículo izquierdo hacia la aorta, donde se dirige una pequeña parte a la arteria pulmonar por el dactes arterioso. Y por último un octavo shunt que es fisiológico, que es por la circulación coronaria, que se dirige a través del seno coronario que desemboca en la aurícula derecha. Este último shunt es el único shunt que vamos a presentar en la vida adulta. Entonces, ¿por qué se pierden estos shunts? ¿Después del nacimiento? Explicar cada shunt. X shunt. Si quieres responder la pregunta, pause el video, de lo contrario continúa. Y por último, recuerden que todos estos cierres no son inmediatos, pueden tardar minutos, a horas, a días, a semanas, a meses. El primer y segundo shunt se cierran por el cierre de la vena umbilical, el tercer shunt por el cierre del dactes
Venoso el cuarto shunt por el cierre del foramen oval, el quinto shunt por el cierre del dactes arterioso, el sexto shunt por el cierre del foramen oval, el séptimo shunt por el cierre del dactes arterioso. Circulación fetal. Preguntas para razonar. La sangre proveniente de la VSI, más oxigenada a X placenta. La mayor parte se va a dirigir hacia el VD, mientras que una menor parte se dirige a la AI. La sangre proveniente de la VSS, menos oxigenada a X, el cerebro y porción sub, la mayor parte se va a dirigir hacia el VD. Si usted ha llegado a este momento del video, le dejo 3 preguntas para razonar sus respuestas. En caso que quiera responderlas, pause el video, pero recuerden que el responder estas 3 preguntas significarían haber entendido la circulación fetal. ¿Vi recibe 15 a 20% sangre más saturada que el VD? ¿Por qué? Porque la sangre más oxigenada proviene de CVI y la recibe la AI, pero no recibe la mayor cantidad, sino mayor porcentaje de sangre oxigenada. El 65% de la sangre que llega al corazón se dirige al VD y solo un 13% alcanza el lecho vascular. ¿A dónde se va el resto y por qué? Por la resistencia del lecho vascular y se dirige hacia las arterias pulmonares, pero antes de irse por el lecho vascular la resistencia impide su circulación, por lo que termina yéndose por el dactes arterioso, el sexto. ¿Recibe el resto del 35% de la sangre? ¿A dónde la va a dirigir? A la aorta, donde se distribuye de la siguiente manera: 63% cerebro y cuerpo superior, 8% coronarias y 29% cuerpo inferior y placenta. Los porcentajes no es para memorizar, sino para razonar, porque la circulación fetal es así. Un aprendizaje no es solo memorización, sino comprender y razonar. Sistema respiratorio fetal. El sistema respiratorio en el estadio fetal simula movimientos respiratorios, sintetizan surfactante y secretan cloro a la región apical de los neumocitos, es decir, al espacio aéreo potencial. El movimiento de cloro al interior del espacio aeropotencial es generado de la microvasculatura al intersticio y del intersticio al espacio aeropotencial. Este movimiento de cloro genera un gradiente osmótico que conlleva a la movilización de agua al interior del alveolo. El cloro se movilizará por distintos canales iónicos como el CLC en ACFTR. El agua se movilizará por los canales de acuaporinas. ¿Y por qué? ¿Y cómo me deja esto al alveolo durante el estadio fetal? Nuevamente, si quiere responder la pregunta, pause el video. Porque en el interior del alveolo, en el espacio aeropotencial, va a haber más concentración de cloro que en el intersticio. De esta manera, por un gradiente osmótico, el agua va a tender a ir de donde hay más concentración de un soluto a donde hay menos. De esta manera disminuye la concentración de soluto, pero dejo los pulmones llenos de líquido. El espacio aeropotencial ahora estará lleno de líquido. Surfactante pulmonar. Acción composición. Composición consiste en un 80% de fosfolípidos, 8% de lípidos neutrales y 12% de proteínas. Función: disminuye la tensión superficial, ayuda a mantener la fase hipofase acuosa, impidiendo el colapso alveolar por sus interacciones entre las colas hidrofóbicas entre ellas y la cabeza hidrofílica con el agua a nivel fetal. Si bien se sintetiza surfactante pulmonar, no se sintetiza en la misma concentración que en la vida postnatal. Aproximadamente de la semana 26 se sintetiza surfactante pulmonar. Sistema respiratorio fetal. Adaptación extrauterina. Resistencia pasiva. El líquido pulmonar en el espacio aeropotencial ejerce una presión hidroestática que colapsa los capilares pulmonares, seguido a la falta de flujo efectivo hace que estos vasos queden atrapados y colapsados. Resistencia activa es una vasoconstricción de los músculos de los capilares, inducido por una baja concentración de presión de oxígeno arterial PaO2. Esta baja PaO2 va a ser detectada por la inervación de estos capilares, que ante una baja PaO2 secretan neuropéptidos que tienen acción de vasoconstricción. Si yo reabsorbo líquido pulmonar, ¿qué pasa con la resistencia pasiva? Si yo aumento la PaO2, ¿qué pasa con la resistencia activa? Nuevamente, si quiere responder las preguntas para comprobar su conocimiento, pause el video. En síntesis, si yo genero la reabsorción de líquido del espacio aeropotencial, disminuye el colapso de los capilares pulmonares. Por ende, aumenta el flujo efectivo. Si aumenta el flujo efectivo, aumenta la concentración de PaO2. Entonces estos neuropéptidos vasoconstrictores van a dejar de ser secretados. Primero se va la pasiva y luego la activa, pero en simultáneo. Sistema respiratorio fetal. Adaptación extrauterina. Etapa fetal.
donde el neumocito tipo 2 está en modo secretor, secretando cloro de forma activa por los canales por distintos canales iónicos como el CLC-NAC, CFTR, y el agua se movilizará por los canales de acuaporinas hacia la región apical del alvéolo o espacio aeropotencial. Etapa transicional. Existe un incremento de la expresión de los canales de ENAC, cambios en canales no selectivos a canales altamente selectivos para el sodio. El sodio se incorpora en el neumocito tipo 2, se va a entrar al citoplasma de la célula y luego sale en contra del gradiente por medio de la bomba de sodio-potasio que está en la membrana basal con gasto de ATP. El desplazamiento del sodio genera un potencial eléctrico de membrana en reposo que conduce a la lentificación de la secreción de cloro a la región apical del alvéolo para luego generar una inversión en la dirección del desplazamiento del cloro a través de sus canales. El movimiento de sodio y de cloro hacia el intersticio genera un gradiente osmótico que produce el movimiento del agua a través de los canales de las acuaporinas. Etapa adulta. Existe una reabsorción continua de sodio por epitelio pulmonar y una posible reabsorción del cloro generando un equilibrio. Por otro lado, se secreta mayor concentración de surfactante pulmonar para evitar el colapso alveolar. ¿Quién estimula la etapa transicional? El trabajo de parto va a liberar hormonas de estrés, adrenérgicos / catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, cortisol, y además se van a secretar. Esto produce una serie de cambios bioquímicos con la producción de segundos mensajeros y esto provoca el aumento en la producción de estos ENAC y en modificaciones en canales no selectivos de sodio a altamente selectivos de sodio. Arginina vasopresina PGE2 prolactina surfactante estimula la expresión de los ENAC y evita el colapso alveolar. Oxígeno estimula expresión de los ENAC y disminuye la resistencia activa. Factor de necrosis tumoral a factor de crecimiento epidérmico. ¿Cuál es la ruta de escape del agua dentro de los pulmones? Circulación pulmonar. Pleura, mediastino, intersticio, linfáticos. Primeras respiraciones. Luego del nacimiento, la expansión pasiva del tórax permite una inspiración de aire que genera la primera interfase aire-sangre alvéolo capilar. La poca cantidad de sangre que logra llegar al capilar luego de caer la resistencia pasiva genera el fenómeno de erección capilar, el cual se ve favorecido por la disminución en la PaCO2 y el aumento de la PaO2, contribuyendo a la rápida caída de la resistencia pulmonar activa. Entonces la resistencia vascular pulmonar, cuando disminuya la resistencia activa, va a disminuir, provocando que el contenido de oxígeno del corazón izquierdo y de la circulación sistémica alcance a los de la circulación fetal, aumentando la saturación de sangre arterial del 65 al 93%. Es decir, ahora va a pasar más sangre por el lecho vascular pulmonar y al mismo tiempo va a haber más oxígeno en el interior de los alvéolos por las primeras respiraciones. Esto genera un aumento de la presión hidroestática en la I. De este modo el foramen oval se oblitera a los pocos minutos de vida por aumento de la presión hidroestática de la aurícula izquierda, generando el cierre fisiológico, es decir, el agujero sigue estando, pero se finaliza la circulación por el foramen. Frecuencia cardíaca. Como el recién nacido, presenta un engrosamiento de sus paredes, sus cardiomiocitos se encuentran inmaduros, sus reservas de beta-adrenérgicos / catecolaminas se encuentran agotadas por el trabajo de parto. El recién nacido tiene un grado de baja distensibilidad ventricular, por lo que decide aumentar la frecuencia cardíaca. Gasto cardíaco dependiente de la frecuencia cardíaca. ¿Y por qué está inmaduro los cardiomiocitos? Carecen de túbulos transversos y canales de calcio tipo L. Los canales sarcoplásmicos de liberación de calcio están físicamente separados. Utilizan calcio extracelular para su contracción. Su inervación simpática reducida por agotamiento de las catecolaminas. La unidad contráctil son más pequeñas. Frecuencia respiratoria. Como tiene una mayor resistencia del lecho pulmonar, por lo que el aire no pasa con la misma eficiencia que un adulto, por lo que se necesita que respire una mayor cantidad de veces para llegar a la misma cantidad de oxígeno que un adulto. Como esta transición no es inmediata, la frecuencia respiratoria y cardíaca se mantienen elevadas en comparación al resto de edades. Cierre de los shunts. Cierre del dáctes arterioso. El cierre del dáctes arterioso fisiológico se inicia a las 4:12 hs, y está completo entre las 24 hs y 96 hs por un aumento de la PaO2 y una
caída de la PG2, prostaglandina E2. El cierre anatómico se encuentra en el 100% de los casos hasta el tercer mes. Cierre del dáctes venoso. Su cierre fisiológico se genera con el campleo del cordón a los 3 a 5 minutos. Su cierre fibroso o anatómico sucede entre la primera o segunda semana. Sucede cuando se transforma en un ligamento, el cual puede ser. La vena umbilical se convierte en el ligamento redondo. Las arterias umbilicales se convierten en ligamentos umbilicales internos. Conducto venoso embrionario, dáctes venoso, se convierte en ligamento venoso. Cierre del foramen oval. El cierre fisiológico del foramen oval se genera cuando la resistencia del lecho vascular pulmonar disminuye, es decir, a los pocos minutos de vida por un aumento de la presión hidroestática de la aurícula izquierda. El cierre anatómico ocurre desde unos meses después del nacimiento hasta el primer año de vida. Acá retomamos una diapositiva anterior para que pueda visualizar cómo afecta los diferentes cierres fisiológicos. ¿Y si es un prematuro? ¿Cómo es la adaptación extrauterina? Esta transición se hace más dificultosa para el RN. Esta transición tarda más. Aplicación de corticoides para facilitar esta adaptación extrauterina. Un mayor control y vigilancia por parte de los profesionales de salud. Contacto. Si tienes alguna duda con un tema en específico, podés enviarme un mensaje Telegram /Medicina Matanza. WhatsApp 11 23 42 53 40. Proyecto del canal. Si quieres apoyar el proyecto del canal, puedes unirte al servidor de Discord. El servidor de Discord busca unificar toda la carrera con varios chats para cada materia de diferentes años. De manera que entre los 200 a 400 estudiantes de cada materia puedan comunicarse de manera masiva para que puedan preguntar dudas y responderse entre estudiantes avanzados o del mismo año. Sin mencionar la posibilidad de prender el micrófono para poder hacer grupos de estudios más dinámicos. El servidor de Discord también busca enlistar a los grupos de WhatsApp de las diferentes materias y comisiones para que sean de fácil acceso y no estén buscando por todos lados. También busca que los estudiantes puedan recomendar contactos para comprar libros y ambos, sin estafas.